Bueno, Ida, la primera pregunta tiene que ver con esto de las excarcelaciones que fueron noticia en el último tiempo, que se denegaron por parte del juzgado tuyo de garantías y a qué obedece esta determinación. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, y antes que nada agradecer la posibilidad de poder transmitir la información que considero que es de gran importancia para toda la población. Se denegaron algunas excarcelaciones, algunas detenciones, ¿no? Bueno, digamos es la primera medida de coerción. Eh, en principio se analizó no solo la gravísima situación en la que se encuentran los lugares donde deben alojarse las personas privadas de libertad, que ahora voy a pasar a detallar eso, sino que también se analizó en conjunto con esto que los hechos por los cuales se pidieron las detenciones eran hechos escarcelables incluso ordinariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que iban a estar detenidos por unos poquitos días porque sí o sí iban a estar encarcelados por ley. Claro. Entonces, en estas que se denegaron hay otras detenciones que igual se deniegan, pero estas últimas fueron ante esas situaciones, que es lo que se dice. Por un lado, que si los detuvieran, le ordenaba la detención, sí o sí los iba a tener que escarcelar. Claro. Y se tiene en cuenta que esto además está sumamente agravado por las situaciones donde están, de todos los lugares de donde están las personas privadas de la libertad. Porque el problema no solo es de las comisarías de Necochea, que estuvieron amplísimamente superados los cupos, porque traigo a colación, por ejemplo, la comisaría primera tiene cupo para 8 detenidos y hubo alojados, yo creo que hasta 22, 23 personas. Cuando hice la visita este mes, a principios de este mes, directamente no se podía ingresar a las celdas, no se podía caminar porque eran todos los colchones en el piso, Sí. ¿no? Bueno, en las comisarías, y también esta situación se ve en la alcaldía de Batán, que es donde también pueden alojarse personas al principio de la investigación. Que esa sería la 15, Aida. No, está la 44 Ah, de la la 44. alcaldía y Bien. la 15. Bien. Ambas yo me pido semanalmente, me mandan los cupos, qué lástima ahora no pedí los informes, pero ambas, tanto también la 15 como la 44, están superadas en sus cupos. Y si bien uno puede decir, bueno, pero son personas que delinquieron, lo hubiesen pensado antes, pero lo cierto es que, primero que en esta etapa en la que yo intervengo, que es en un inicio de la investigación, la regla constitucional y procesal es la libertad durante la tramitación del proceso. Uno no puede desconocer eso. O sea que cuando la gente dice, hey, entró por una puerta y salió, no está mal eso. Es parte del proceso. Es el proceso, es la ley así, y no está mal. Realmente yo no creo que esté mal. Porque bueno, hay supuestos en donde si se acreditan ciertos extremos, la persona va a quedar detenida, pero se tienen que dar otras situaciones que ameriten esto, porque si no se dan esas otras situaciones, lo normal es que uno no quede preso al principio, porque todos sabemos que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que conforme el artículo 18 de nuestra Constitución, las personas tienen que estar en libertad hasta que una sentencia lo declare culpable. ¿Cuál es el problema a mi modo de ver? Y que hay que tener, digamos, hay que buscar el equilibrio. A mi modo de ver, todo se complejiza porque se tarda demasiado en llegar a una sentencia, ¿no? No sé por qué, esto es una cuestión de los legisladores. Nosotros tenemos 4 meses al inicio para juntar toda la prueba y después se tiene un plazo capaz que de más de un año para llegar al juicio. Para elevarlo a juicio, ¿no? No, para elevarlo no, se eleva desde acá. Ah, 4 meses para tenemos llegar. para elevar al juicio. Bien. Es el término común. Sí, pero una vez que elevaste tenés hasta un año para que salga. Claro, o más. El promedio de tiempo entre que se inicia y que se llegue a una sentencia es de 2 años. Claro. Entonces, esto es para mí
es lo que complejiza todo. Porque lo lógico sería, con este principio constitucional de inocencia, que la persona no quede detenida al principio, Claro. pero que tenga una sentencia en un plazo razonable, no sé, vamos a suponer 6 meses. Y ya si se la declara culpable, ahí sí, vaya a cumplir su condena Al penal, al claro. penal. Porque ¿No? mientras tanto, si vos tardás un año hasta poder llegar a un juicio en un hecho grave, ese acusado está en prisión preventiva, está en una Claro, comisaría claro. o en No, una no alcaldía. necesariamente, Ah, no necesariamente, o bien, sí, o sea, está detenido, está sí. detenido. El hecho tiene que ser grave y además tiene que haber peligros procesales que Perfecto. son, la gravedad es una de las cuestiones a analizar, pero no la única. Bien, Pero digamos que todo sería mejor si se llegara a tener una sentencia más rápido, claro. ¿no? Y también sería, bueno, esto es mi opinión como dentro del sistema, porque no se entiende mucho que se tiene 4 meses para juntar toda la prueba, Sí, que es lo más importante si sí. vamos a ir a un juicio. Y después en el otro, ¿por qué tanto plazo? Queda todo congelado ahí. Se hacen medidas, pero la verdad que en teoría la investigación ya está Claro, terminada. ya se cerró. Se puede agregar alguna instrucción suplementaria, pero es muy acotado Claro. eso. Bueno, esto me parece a mí y realmente desconozco y me llama la atención, ¿no? ¿Por qué no se produce una modificación en ese sentido? Claro, sobre todo teniendo en cuenta cómo están las condiciones hoy de detención, porque no pasa solo Claro. en Necochea. Porque además tenemos que tener en cuenta que la cárcel no tiene que ser para castigo, pero no para tortura, Claro. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en las condiciones que hoy por hoy están las personas presas, realmente es una tortura, ¿no? La Corte Suprema de Justicia del país, en el presidente Berbisky, ya dejó establecido que el hacinamiento ya de por sí conlleva la vulneración de las garantías mínimas de las personas privadas de la libertad. Esto ya ha quedado claro. En ese precedente también, como a nuestro país ha sido sancionado por las condiciones en las que están las personas privadas de la libertad, se dispuso que la Corte de Provincia continúe con el contralor de estas situaciones para evitar una nueva Sanción, claro, sanción y claro. que sean en mejores condiciones. Y explico esto porque las personas por ahí dicen, bueno, que los presos están bárbaros, que cobran sueldo. Bueno, la verdad que en provincia no cobran sueldo una persona presa, no están bárbaros porque, por ejemplo, a modo de ejemplo, no tienen colchones, duermen en el piso, pisos con humedad. Estoy hablando un poco de lo que son las unidades penales, no hay vidrios en las ventanas. Entonces, las celdas son muy pequeñas, las celdas de la 15 son pequeñas. Como hay superpoblación, esto conlleva también problemas de peleas. Claro, convivencia. Claro. Bueno, con lo cual no hay tantas salidas, no pueden hacer tantas actividades. Realmente las condiciones son muy malas y rayan con la tortura, ¿no? Porque no tener una persona en una celda que tendrá 2 por 2, una no, 2 personas. Las celdas eran para una, pero Meten por la dos, cantidad, claro, ahora hay 2. Que los cables, está todo con cables colgados, se calienta con un ladrillo con una resistencia, ahí cocinan también. El que tiene familiares que les lleva comida y otros objetos esenciales, más o menos está mejor. Pero el que no tiene familia, realmente no se le da un jabón, porque uno no quiere que se le dé los artículos, pero un jabón blanco, como para que pueda higienizarse y lavar la ropa, papel, lavandina para que pueda limpiar, un rollo de papel higiénico. Claro. Realmente yo a veces he preguntado y les dan papel higiénico y sé que en ese contexto es ridículo la pregunta que estoy haciendo. Claro, ¿Sí? claro.
Nunca vi un rollo de papel higiénico en Aida, los ¿y qué depósitos. pasa con los calabozos de acá? ¿Cómo está la situación? Hoy, bueno, no sé, ¿hoy están superpoblados Hoy o...? están un poco mejor. Ajá, ¿en Hoy cuántos tenemos? estamos, los calabozos hoy están muchísimo mejor. Están la comisaría primera con 11, Pero de eh, lugar para 8. el lugar para 8, O sí. sea, tiene siempre arriba de lo Siempre que está arriba. corresponde. La segunda tiene 7, está uno abajo porque es para Porque es para... 4. Ah, Y desde ahí está sobrepasado en 3 porque tiene 7 y tiene lugar para 4. ajá. Por suerte ahora no tenemos en tercera ni en Fernández ni en las otras dependencias. Me pasó, y este es un informe del 6 de junio donde había 19 en la comisaría primera, bueno, 5 en primera, 3 en la tercera y 7 también en DDI, ¿no? Lo más preocupante siempre, ¿por qué siempre hay más en primera? Porque si bien tiene la misma capacidad que segunda, Sí. segunda los calabozos están diseñados para que tenga un espacio externo. Ah, con como un aire. patiecito, Y claro. entonces lo que queda, que no está a la intemperie, son el lugar donde están las 4 cuchetas, Claro, ¿no? claro. Pero es por eso nada más. En cambio, primera no tiene patio, no tiene el exterior, lo cual es contrario, digamos, a las normas Claro, porque no tienen lugar para salir. Claro, conforme el reglamento de detenidos de las Naciones Unidas y nuestra legislación, tienen que tener un derecho a la luz solar, Claro. a un patio. Y esto no se cumple en primera. Si bien hay una reja, pero que es abierta, Sí, también sí. es cierto que eso da al otro sector de las A rejas, otro patio. con lo cual, para no morirse de frío, sobre todo en esa temporada, los detenidos cierran todo y no pasan, no, luz no hay realmente. ¿Y lo que tiene que ver con alimentos y eso se les provee o es solo lo que llevan los familiares? No, se les provee. Ah, iba a decir, en Batán se les provee, Sí. pero lo que se provee es mínimo y es la ley un poco de la selva, ¿no? Claro. Porque se llevan unas bandejas enormes que se ponen en el medio del pabellón que puede tener 100 personas, y bueno, y ahí es, digamos, El que quien agarra, pueda, agarra. claro, sí, sí. Y siempre hay quejas, porque llega muy poco. Claro. Y en las comisarías tienen un proveedor, pero también siempre. Un poco uno ve las quejas porque hay quejas que son atendibles y otras que no. Se les provee comida, siendo una comisaría uno es menos exigente, Claro. porque es menos el plazo que tendría que estar un detenido, ¿no? Hay quejas siempre porque, bueno, la comida que se le da es fideos o arroz. Claro. Claro, pero bueno, en eso no pretendemos mucho. Sí es preocupante que sean solo fideos Sí, a la gente que está presa por años, claro, claro. porque la mala alimentación en un lugar de encierro y hacinamiento, obviamente conlleva una afectación de la salud de las personas, ¿no? Entonces se torna más complicado. ¿Esto se solucionaría, Ida, con esta famosa alcaidía que se prometió tanto y que nunca se construyó o no sería un paliativo? Yo creo que porque estuve trabajando un poquito con estos temas, a mí me parece que sí. No creo que la solución sea generar lugares donde las personas estén privadas de libertad. Sí. Obviamente tenemos que buscar otras alternativas. Considero que, siempre digo, Argentina somos pobres, somos como un país pobre, ¿no? Sobre todo en recursos, Sí. en todo sentido. Y no podemos darnos el lujo de tener preso a todo el mundo. Claro. Esto es una opinión mía. Sí. Entonces creo que tenemos que ser selectivos y que presos, así, absolutamente, tienen que estar las personas que realmente tienen hechos graves y que además pueden constituir un riesgo para otras personas, ¿no? Y creo que las personas que tienen delitos que no son graves, aunque sean reincidentes, porque hay algunos que son ladrones, ¿no? Sí. Quizás haya que pensar en otras posibilidades de reinsertarlos socialmente. Porque es lo que nos conviene como sociedad, no porque uno quiera ser más bueno con el detenido.
Pero la verdad que si uno manda a una persona presa a Batam, nada bueno va a venir de allá. Claro. No existe la magia. Esas condiciones de tanta violencia institucional, ¿no? La violencia de... Yo he visto personas encerradas en una celda. Ahora cuando fui, había en Buzones una persona sin luz, sin agua. Buzones es una celda, es una puerta absolutamente ciega, tiene para el platito de la comida. Ay, por Dios. Bueno, sin agua, sin luz, sin ningún recurso, una sociedad absoluta. La he visto en peores condiciones a los buzones de Batam, pero no deja de ser esto terrible que una persona esté encerrada en esa situación. Y me pasó no solo en Batam, que fui ahora a hacer la visita a Juan N. Fernández, que hay unos calabozos chiquitos, y había una detenida mujer. Bueno, entonces entro, es una celda chiquita, entro y digo, bueno, préndanme la luz. No, no hay luz. Estaba la detenida sentadita en la cama, una imagen muy fuerte, sentadita. ¿Cómo que no hay luz? No, no hay luz. Estaba a oscuras, porque la ventana también estaba cerrada para que no ingrese frío, sin vidrio, a oscuras, y no tenía agua tampoco. El baño estaba todo roto. Ese calabozo lo rompió un detenido, pero lo rompió hace mucho. Claro, y nunca se arregló. 2 años, fácil. Y nunca se arregló, pero lo terrible es que estaba esa persona ahí, sin agua y sin luz. Claro. Está bien, el personal policial me dice, no, la sacamos al baño, a un baño, pero no, y sin calefacción, me faltó eso. Y sin calefacción. No. Entonces llegar y ver a esa persona en esas condiciones es inadmisible, porque vuelvo a insistir, eso es tortura y eso no está permitido por la ley. Y la sociedad, la gente siempre dice, bueno, las garantías son para los presos. Las garantías son para toda persona que se encuentre en un proceso penal o privada de la libertad. Y esa es la función tuya, porque eso te quería preguntar, digo, ¿qué es la justicia de garantía? Porque justamente estamos hablando de los inconvenientes que tienen las personas que están privadas de la libertad y la gente común, la que está del otro lado, dice, ¿y qué me importa? Por algo están, algo hicieron. ¿Cuál es tu rol ante esta situación que hoy pasa justamente con la gente que está presa? ¿Qué hace garantías? Claro, porque precisamente eso digo yo, bueno, ya sé que en los hospitales quizás no haya recursos, pero mi rol son las personas privadas de la libertad y garantizar las condiciones mínimas, ¿no? De esas personas. A ver si vuelven a llamar. Porque de otros sectores y de otras cuestiones hay otras personas que son responsables. Perfecto. El juez de garantías no interviene en la investigación. Hace muchos años, en el 99, que se reformó todo el sistema penal, y la investigación de los hechos quedó a cargo del fiscal. Pero los allanamientos sí los ordenan ustedes. ¿Por qué? Porque se puso la figura del juez para aquellos actos que puedan afectar derechos constitucionales, como es el domicilio, la privación de la libertad. Ante esas cuestiones puntuales intervengo yo, que es como las películas, ¿no? El fiscal pide, la defensa a veces puede opinar y yo tengo que decidir sin poder disponer prueba, ¿no? Claro. Y en este marco de decidir, y si queda la persona privada de la libertad, el juez de garantías es el garante de alguna manera también, junto con los funcionarios donde está detenida, de su persona, ¿no? Y que se cumplan los derechos mínimos. Entonces, es una responsabilidad muy... Yo estaría avalando un delito. Claro. Si yo, el permitir que las personas estén detenidas en condiciones inhumanas es cometer yo misma un delito, es ir en contra de lo que juré cuando asumí el cargo. ¿Y alguien controla eso, Aida? ¿Alguien controla la función de ustedes, de los jueces de garantía, en el sentido de las condiciones de detención, por ejemplo? En lo que es las condiciones de detención, está hecho, en principio, el contralor se hace por parte de los... Cada juez tiene obviamente la obligación y la facultad de ir a ver a sus detenidos y los lugares cuantas veces quiera. Pero además se articuló por parte de la Corte visitas obligatorias a todos los magistrados del Foro Penal
y un comité que está conformado por el fiscal general, la Cámara de Apelaciones y el defensor general, que bueno, tienen una intervención, a ellos le elevamos nosotros los informes. Perfecto. Que disponemos. Pero bueno, los jueces tenemos la facultad y la obligación de disponer medidas como puede ser desde la clausura o que se repare o limitar el cupo, bueno. Lo definen ustedes. Sí. Perfecto.